¿Cómo van, chicos? ¿Muy bien? Espero que estén bien. Vale. Para empezar mi actividad, voy a hablar sobre la firmeza. Hablamos sobre la actividad de los vasos, la firmeza de los vasos, de ponerlos muy bien para que no se caigan. Y yo voy a hablar sobre la firmeza. Aquí tengo otros vasos y yo quiero que ustedes lo intenten con su viento, con su aire, con su respiración, hacer que los dos vasos se caigan. A ver si pueden. ¿Quién empezamos? Isabela. ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro, Isabela? ¿El otro, Isabela? David, los dos. ¿No? ¿No puedes? Inténtalo. ¿Y el otro? ¿Quién sigue? ¿El otro? Vale. Se está pegado. ¿Has pegado? Ya, está pegado. Santiago. ¿El otro? Ay, voy a dejar que usted lo haga. ¿Quién quiere? ¿El otro? ¿El otro? ¿De verdad? Vale. Un momento. Juan Diego, inténtalo. Ahí sí puedes con los dos. ¿El otro? Vale. Como decía Valerie, el otro se ha pegado. El otro tiene cinta. El otro tiene cinta, así que pues no se va a caer nunca porque tiene cinta, a menos que le quite la cinta. Y de eso que iba a hablarles. La imagen que está en pantalla, estamos viendo, se llama el Monte de Sión. El Monte de Sión, ahí está ubicada la ciudad de Jerusalén. Ahí tiene muchos árboles, pero si le quitamos los árboles, sí se ve mejor la ciudad, la perspectiva de la ciudad. El Monte de Sión es una colina baja y es por eso que está firme. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué tiene que ver el Monte de Sión con el mensaje? Bueno, una pregunta mejor. ¿Ustedes han visto en la Biblia un versículo del Monte de Sión? Para seguir con el mensaje. ¿No han escuchado nunca el Monte de Sión? ¿Primera vez? Bueno, en la Biblia hay un salmo donde el Señor compara, esperemos que a nosotros, como el Monte de Sión. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a sacar sus Biblias. Hoy traigo varios versículos. Así que yo espero que hayan traído sus Biblias. Preferiblemente papel. Mi mamá. Estoy mirando. Le he regalado Biblias. Estoy mirando. Vale. Vamos a ver a entrar en materia. Sí. Vamos. Vale. Estoy viendo Santiago. Vamos ahí, sí. Al Salmo 125, versículo 1. Solamente vamos a leer por ahora el primer versículo del Salmo 125. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahí está el monte de Sión. ¿Me pueden volver ustedes a la imagen, por favor? Monte de Sión. Tal vez muchos pensarán que como monte era muy grande, pero no, es una colina baja. Y ahí está quieto, no se mueve. Ha vivido muchos momentos históricos, pero ahí está, no se mueve nunca. Ahora les quiero hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Por qué el Señor nos compararía con el Monte de Sión? Porque está firme. ¿Y por qué diría el Señor eso de nosotros? Bien, a eso voy. Santiago tiene razón. Hoy quiero que miremos que nuestra fortaleza es el Señor. Así que hoy les traje dos ejemplos. Uno de un fracaso total en confiar en el Señor y el otro fue un éxito en poner al Señor en su firmeza. Así que vamos a entrar en los ejemplos.
Vamos a Números capítulo 13, versículo 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios y ya luego les leo este contexto. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzados y tomad del fruto del país. Llega el tiempo de las primeras uvas. Entonces aquí en ese momento de la historia, voy a acercar a ustedes, en ese momento el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida con Moisés. Pero ese era un momento de, bueno, en ese momento se espiaban, como ahora, pero ahora todo está, todos sabemos, ustedes pueden entrar en Google Maps y mirar cómo es la tierra del país al lado. Pero en ese momento lo que enviar espías para reconocer a la tierra. Así que fueron a enviar a 2 espías, uno de cada tribu de Israel. En los versículos anteriores tenemos los nombres de cada uno de ellos. Así que fueron allí. Podemos ver que Moisés les dio un uniforme claro de cómo debía ser el informe para presentarle la tierra al pueblo. Son características que debía presentarse para ver si la tierra era buena, que sí era buena, pero necesitaban estar seguros. Vamos a ver cómo fue el informe de los espías. Así que vamos a ir al versículo 22. Más adelante, versículo 27 y el 28. Les contaron diciendo, los espías: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, que fue una frase que Dios les repitió durante todo el camino. Y este es el fruto de ella, hablando de las uvas, que era la cosecha en ese momento. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificados. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Creo que regresemos algo de este pasaje y pasaje anterior que miramos anteriormente. El pasaje anterior, que es de Moisés, dijo Moisés que si miraban que la tierra era estéril o fructífera, miraron si la población era muy grande, en el caso de fuerte, o muy pequeña, en el caso de débil. Y yo les pregunto, con estos 2 versículos que acabamos de leer, ¿los espías cumplieron? ¿Siguen la noticia? ¿Sí respondieron a las preguntas de Moisés? ¿Sí? ¿Verdad que sí, no? Había buena tierra, pero era un pueblo fuerte en la guerra. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los espías le infundieron miedo al pueblo y se enfocaron tanto en lo grande que eran los hijos de Anac, que son gigantes, tipo Goliat, así, como las películas, pero se olvidaron que con ellos estaba el poderoso gigante que es Dios. Amén. Así que pues ellos se olvidaron ahí por un momento y empezaron todos a murmurar al pueblo, a hablar mal de Moisés, de Dios, que por qué estamos aquí en el desierto, y los cananeos, estos gigantes, nos quieren que nosotros muramos aquí. Eso es lo que pensaron el pueblo. Así que pues Dios se enfadó con ellos. Dios se enfadó con ellos porque no toleraba que hablasen mal de Moisés y incluso de Dios mismo, porque eran unas palabras que ellos están diciendo contra Dios primeramente, antes que hombres como Moisés. Así que vamos a ver cuál fue el castigo de Dios que les propuso a estos personajes. Vamos a mirar el capítulo 14, hay unas páginas más, una página en el mismo sitio, 14 del 26, 14 del 26 al 30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá en vuestro cuerpo todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y jugué que os haría
habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Resulta que los israelitas, entre el informe de los espías, hasta ese momento, empezaron a llorar y empezaron a desistir del plan de Dios que tenían para ellos y quisieron morir en el desierto. Así como que yo, bueno, quieren morir en el desierto, pues bueno, vamos a morir en el desierto. Los espías estaban 40 días en Canaán espiándola. Entonces, ustedes van a estar 40 años en el desierto ahí, dando vueltas. Pero ahí dice algo especial. Solo dos, hay una excepción, siempre hay una excepción. Hay dos personas que sí van a entrar a la tierra prometida, por más que duren 40 años en el desierto. Está Josué y Caleb. ¿Por qué ellos dos y no los otros? Ustedes dirán, ustedes miran la historia, Josué y Caleb, ellos fueron los únicos que decidieron estar firmes en la palabra de Dios. Fueron los únicos que quisieron creer en Dios. Ellos también vieron los gigantes, obviamente, pero los otros espías también vieron las uvas verdes. Todos vieron lo mismo, todos vieron las uvas y todos vieron los gigantes. Solamente que se enfocaron mucho en los gigantes, pero se les olvidó que, como dije antes, el poderoso gigante iba con ellos. Ustedes dirán, ¿qué pasó con el pueblo que quiso desistir de las promesas de Dios? Porque Josué y Caleb entraron a la tierra más adelante. ¿Pero qué pasó con ellos? Pues bueno, ¿se acuerdan que les decía que íbamos a ver un ejemplo de un fracaso en confiar en Dios y un éxito en confiar en Dios? ¿Sí se acuerdan? Bueno, los dos tienen un legado. Entonces vamos a leer este legado que nos dejaron los que fracasaron en confiar en Dios, los que desistieron en el plan. Está más adelante en el versículo 36 al 45. Es importante leer estos versículos para mirar qué nos dejaron ellos de enseñanza. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que a Robel habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, pues no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron, los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Cuál fue el legado que nos dejaron estos personajes? Los espías murieron de plaga. Los únicos dos espías sobrevivientes fueron Josué y Caleb, de que ellos ya tenían la promesa de que ellos iban a sobrevivir e iban a pasar los 40 años en el desierto. Pero ¿qué pasó con un cierto pueblo, cierta parte del pueblo que quiso ahora sí empezar a pelear con los cananeos? Resulta que ya Dios se había apartado de ellos y pues a los cananeos les fue fácil vencerlos. Así que pues ahí está el legado de qué pasa cuando desobedecemos a Dios y cuando dejamos de confiar en Él y en sus promesas. Ahora vamos a mirar otro ejemplo del lado opuesto. Vamos a mirar el ejemplo de qué pasa cuando confiamos en Dios, ahora sí cuando la situación es demasiado dura y demasiado fuerte. El rey David fue un hombre que libró muchas batallas. El rey David fue un hombre guerrero, muy fuerte. Pero antes de ser un rey, era el pastor, el hijo de Isaí olvidado, que nadie se acuerda de él. Pero un día lo llamaron, lo ungieron como rey de Israel, y ahí empezó a ser más reconocido por su familia y por sus alrededores. Un día fue a la guerra y venció contra Goliat. Esa historia toda la conocemos, ¿verdad? David contra Goliat, ¿no? Y ganó David, ¿cierto? Vale. Entonces ahí David empezó a tener más popularidad, no solo con su familia, sino también
con la gente del pueblo. ¿Y qué pasa? Que Saúl había desobedecido los mandatos de Dios y era destituido para ser rey. Y al ver que David estaba ganando popularidad, David y Saúl tuvo miedo de que David le quitara el trono. A pesar de que al final David no le quitó el trono, sí fue su sucesor. El caso es que Saúl empezó a perseguir a David. Tuvo varias peleas donde casi lo mata con una flecha, pero David pudo escapar del palacio y tuvo que esconderse en la cueva de Adullam. Mi papá hizo una serie sobre esto. Pero resulta que antes de llegar a esa cueva, tuvo que pasar por un sitio llamado Nob, la tierra de Nob. Ya lo vamos a leer. Entonces él empezó a hablar ahí con el sacerdote de Nob, que todo lugar tenía, o unos lugares tenían ciertos sacerdotes. Entonces empezó ahí, David empezó a hablar con el sacerdote de Nob. ¿Cómo estás? Eso está en 1 Samuel capítulo 21. David huye de Saúl. 1 Samuel 21, vamos del 7 al 9. Empezamos ahí, del 7 al 9. Le voy a dejar el tiempo que lean, que busquen. ¿Ya lo tenemos? Ashley, Santiago. Vamos a esperar a Santiago. Así, ¿sí? ¿Ashley, lo tenemos? Vale, vamos a leerlo. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Que ya dejamos como un poco extraño la situación, ¿no? David dijo a Ahimelech, que era el sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mis manos mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, o sea, apresurada y rápidamente. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, a que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Bueno, entonces ahí podemos ver que el sacerdote le suministró un arma que tenía, estaba guardada ahí la espada de Goliat, de reliquia, de trofeo. Ahora una espada que sirvió para luchar contra Dios, a ir a luchar a favor de Dios. Y David la utilizó y bueno, se despidieron tal. Y bueno, ¿se acuerdan que había un siervo de Saúl? Pues el siervo de Saúl, que estaba dando vueltas por ahí, le dio la orden al rey de Saúl. Entonces el rey de Saúl mandó a llamar a todos los sacerdotes. No, bueno, ¿qué ha pasado? Como que David estuvo aquí y lo dejaron escapar. Entonces vamos a leer cómo fue ese momento de la reunión. Vamos a 1 Samuel 22, un capítulo más adelante, 1 Samuel 22, del 9 al 18, para mirar toda la trama, qué fue lo que pasó. Porque lo que va a pasar es un poco triste. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú, el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, lleno también del rey, que sirve sus jóvenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y yo digo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete con los sacerdotes,
y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones, nada más, que vestían efod de lino. Y como que podemos ver, primeramente la desesperación de Saúl, solamente por que le ayudaran a David. Aquí podemos ver que Ahimelech era inocente en este caso, no sabía que David era un poco enemigo de Saúl. No porque David fuera malo, sino porque Saúl se había convertido en el malo de la película. David se enteró de esto. Resulta que el hijo de Ahimelech sobrevivió, se llama Abiatar. Le contó a David la situación que mira, tal, masacraron a todos los sacerdotes. Esa fue la verdad, fue una masacre. Y él fue el único sobreviviente. David pues se sintió triste, pero él creó un salmo de confianza en Dios. A pesar de todos los problemas, David fue un gran compositor. Él tocaba el arpa, pero también él escribía canciones y muchas de ellas están en los salmos. Al final David, sabemos cuál fue esa historia del resultado de confiar en Dios. David fue un hombre íntegro, un gran hombre de verdad, el mejor rey de Israel sin duda. Y ese es el resultado de confiar en Dios, en que Él sea nuestra fortaleza. Él se mantuvo, como veíamos al principio, como el monte de Sión, porque el monte de Sión son las personas que confían en el Señor. Vamos a mirar un salmo de David que escribió para esta situación. El salmo para esta situación fue el Salmo 52. Salmo 52, si usted mira el principio del Salmo, aparece un índice donde dice que evidentemente fue cuando lo escribió, cuando fue ese momento de Doeg el edomita. Vamos a leer la segunda parte del Salmo, del 6 al 9, ya que es bueno para entenderlo completo. Verán los justos y temerán. Se reirían de él diciendo lo justo, ¿no? Estos son los justos. Cuando se rían de los justos. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Pero yo, ahora dice David, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tu santo. Los primeros versículos habla que verán los justos y temerán, y se reirían de él. O sea que los justos, pregunta, ¿quiénes son los justos ahora? ¿Quiénes son justos? ¿Nadie? ¿Nadie sabe quiénes son los justos? Juan Diego, David, Isabela. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen lo correcto ante Dios. Muy bien, los justos son los que es correcto ante Dios. Y lo que pasa, y que quiero llegar a esta parte del mensaje, estamos en la segunda parte del mensaje, de que algunas veces podemos ser perseguidos por demás y podemos ser burlados. ¿Cuál fue la burla del Salmo aquí? Este es el hombre que no confió en Dios, que confió en las riquezas. Y lo vimos, ¿no? ¿Verdad? Que decía en el versículo 7. Pero ¿sabe qué dijo David? La verdad es que yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Ustedes no me digan qué es el olivo verde? ¿No saben cuál es el olivo verde? ¿No? ¿El olivo verde? ¿No lo han probado? ¿No? No tampoco lo he probado, pero sí lo miran en imagen. Tenemos una imagen del olivo verde. ¿Se la quiero mostrar? Vamos a esperar un momento. Ahí está el olivo verde. El olivo verde es muy bonito, es un símbolo. El olivo verde significa bienestar. Pero no solo eso, sino que también significa fortaleza, porque el olivo verde puede resistir a temperaturas extremas. Los árboles de esos frutos son muy grandes y frondosos, o sea que dan mucho fruto. Cuando David decía, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, decía que yo estoy firme en la fortaleza. ¿Y quién es nuestra fortaleza? Muy bien, Dios. Vamos a mirar la segunda parte del mensaje, porque ahora quiero mandarles una serie de versículos bíblicos sobre la firmeza y de lo que nos puede pasar en el futuro como seguidores de Cristo. Amén.
¿Cuántos conocen la historia o la palabra de Jesús de los dos cimientos? ¿No saben? Los dos cimientos no me suena, pero ahora que lo vamos a leer sí me va a sonar, ¿no? Seguramente, ¿no? Vamos a mirar Mateo capítulo 7, 24 y 27. Lo repito, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 7, 24 al 27. Vamos a leer los dos cimientos. Y esta es la parte final del mensaje de Jesús llamado del Sermón del Monte. Pero no es la parte final de este. Ya falta poco. Ya falta menos cuando empecé. Vamos a leerlo. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos dicen este versículo, o sea, versículos, la verdad, debemos estar firmes en el Señor, para que cuando vengan las pruebas no seamos como el hombre de la arena que su casa se cayó. Es verdad, pero algunas veces nos olvidamos, algunas veces creemos que por estar en la roca no vienen los problemas, cuando es todo lo contrario. El hombre de la casa de la arena tuvo los mismos problemas, tuvo los mismos desastres, vivió los mismos desastres naturales del hombre de la roca. ¿Cuál fue la diferencia? De que uno su casa quedó firme, el otro quedó en ruina. ¿Quién fue el que quedó su casa firme? El de la roca. Su casa quedó firme. Entonces, yo quiero decirle algo hoy, chicos. Podemos estar en la roca, pero eso no nos garantiza de que los problemas no vengan. Pero sí lo garantiza que cuando los problemas vengan, lo vamos a soportar y lo vamos a vencer. Que con nosotros está Cristo Jesús. Amén. Otra frase. Jesús dijo que no sería fácil el caminar. Jesús dijo varias veces que seguirlo a Él cuesta y no sería fácil. Esto es una verdad que duele, pero es necesario aprenderla para aplicarla cada día. Vamos a mirar Juan capítulo 15, versículos 18 al 24. Miren esto que dijo Jesús, muy impactante. Puede ser para algunos doloroso, pero es necesario para llevarlos en el tema de algo que quiero llevarlos. Si el mundo, en la pantalla si quieren, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, o sea a Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si aguantan mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué quiere decir con esto? Algunas veces el mundo, tal vez ya no nos persigue tantos como antes, en algunos países sí, pero tal vez no como antes, que algunas veces se mataba por ser seguidor de Jesús, pero podemos ser burlados y más que todo eso, tener burlas por el simple hecho de seguir a Cristo, por el simple hecho de seguir cristianos. Si ustedes se sienten algún día así, quiero que sepan que Jesús también vivió esa circunstancia antes que ustedes. Y por causa de que Jesús los escribió los fariseos los persiguieron,
y al final de los últimos momentos de su vida, todo el pueblo le dijo, crucifícalo. Pues seguramente pues a nosotros puede ser que tengamos un momento donde se nos burle, se nos critique por medio de esto de seguir a Jesús. Pero Jesús también dijo algo en claro. Ahí está. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, además te decía que si yo no hubiera predicado, pues si Jesús no hubiera venido aquí, no tuvieran pecado, porque no habían conocido las palabras de fe que Él nos trajo a nosotros, no habían conocido la verdad que nos haga libres. Pero para muchos que no creen en Jesucristo, Jesús vino aquí en la tierra, fue un hombre y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Lo que pasa es que si no obedecemos a Él, vamos a tener pecado. Tenemos hay una mancha en nuestro corazón ante Dios. Es por eso que a muchos no les gusta este tema del pecado. Otra vez con el pecado. Así que pues prefieren aborrecernos a nosotros. Prefieren aborrecernos de decirnos locos y no cosas así. Por primero de estar en Jesús. Pero Jesús luego dijo algo más adelante. En el capítulo 16, versículo 1. Jesús decía varias cosas, pero en Juan 16:1 dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahí está. Jesús ya nos advirtió de que puede que tengamos persecuciones, puede que tengamos burlas por seguirlo a Él. Pero dijo esto no para desanimarnos, sino para que no tengamos tropiezo. Jesús dijo eso para que las burlas no sean una piedra de tropiezo para nosotros dejar de seguirlo a Él. Ya vimos qué pasa cuando dejamos de confiar en Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los israelitas? 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas. Pero si seguimos en Dios, a pesar de las circunstancias, podemos vencer las pruebas. ¿Amén? Por eso que ahora quiero introducirles en unos temas de Cristo. Mi mamá decía anteriormente, atributo de Cristo, silencio total. Ahora quiero darles algunos, pero lo voy a ayudar en la tarea. Dios es nuestra seguridad. Crean en algo, en que las palabras de Dios son fieles y verdaderas, y que Él terminará la obra en que empezó en nosotros. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Sí? Está en Filipenses, capítulo 1, versículos, le vamos a poner en la pantalla, una versión especial, Reina Valera 2020. Dice, estoy seguro de que Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando Él venga otra vez. Pero puede ser mañana, pero puede ser también en 10 años. El caso es, hasta que eso suceda, Dios va a ir perfeccionándose cada día más. Pero nosotros también tenemos que ponernos en nuestra parte. Debemos confiar en Él y debemos esperar en Él cada día para que las promesas de Cristo se vean reflejadas en nosotros. Amén. Otra cosa, fidelidad. Dios es fiel con nosotros, pero creo que nosotros también tenemos que serles fieles a Dios para que sus promesas sean verdad. Debemos estar firmes en creer la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 23. Una versión internacional. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Este versículo está muy claro. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Cuál es? Porque el mundo puede decir, ¿cuál es la esperanza que ustedes los cristianos, hablando de nosotros, cuál es la esperanza que profesamos? ¿Alguien sabe? La salvación. La salvación. Eso, la salvación, ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, solamente hay un nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Y en solamente hay salvación, no hay ninguno más. Solamente en Jesús. Y debemos confiar en eso. Debemos confiar en que Jesús murió, pero luego resucitó. Jesús no hubiera resucitado, esto sería en vano. También dijo esto el apóstol Pablo. Pero creemos que Jesús resucitó. Y esa es la esperanza que profesamos. Lo que creemos cada día y por la cual nosotros hacemos esto. Para que se vea, como digo, las promesas de nosotros, de Dios, sean reflejadas y que cada día estemos en Él firmes.
Aquí hay un proverbio que la primera vez que lo leí me impactó mucho, una versión muy especial. Vamos a volver a la Reina Valera 2020, pero en este pasaje, Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. Vamos a ver. No tenga tu corazón envidia a los pecadores. Antes perseveren en el temor del Señor en todo tiempo. Esa es la primera parte. Déjale un momento. A ver, atrás. ¿Todavía no lo lean? Ahora sí, está. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Por qué? Porque algunas veces vemos que, algunas veces los impíos, los que no creen en Cristo, algunas veces le va bien. El rey Salomón dijo alguna vez, sobre todos amanece el sol, sobre ricos y sobre pobres. También hay otro proverbio, esa versión 2020. El rico y el pobre tienen en común que Dios los hizo. Así. Es verdad. Es por eso que de muchas cosas que puede pasar, podemos tener envidias. Pero no hay que tener eso, sino perseverar en el Señor. Ahora sí pasa al siguiente versículo. Ese es un versículo hermoso, ¿verdad? Ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es ese porvenir? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la esperanza y cuál es el porvenir de cada uno? Yo no lo sé. El Señor sabe los corazones de cada uno. Yo quiero que ustedes sepan eso. Si nuestro porvenir y nuestra esperanza es Jesucristo y que en algún día vamos a estar con Él, pues esa esperanza, ese porvenir será cierto y no será frustrado. No será nada en vano. Lo que estamos haciendo aquí no será nada en vano si nuestra razón de ser es Jesucristo, ya que en Él vamos a estar firmes. Amén. También hay que ser perseverantes en la fe. Debemos estar seguros en Cristo. Debemos tener fidelidad a Dios, porque Dios es fiel. Entonces, Dios espera que nosotros le seamos fieles a Él, pero también tenemos que ser perseverantes en este camino. Hay otro versículo, que es un proverbio. En Proverbios capítulo 18, versículo 10. Volviendo a la Biblia que todos usamos, la Reina Valera 60. Un versículo muy conocido. Todo es fuerte, es el nombre de Jehová. Ahí correrá el justo y será levantado. Será levantado porque cuando caiga, porque podemos caer, pero cuando caiga el Señor Jehová, ese quien nos va a levantar, es quien nos va a sustentar y es quien nos va a guiar cada día. Amén. Pero ¿por qué? Porque Él es toque fuerte. ¿Se acuerdan de los dos cimientos? Está firme en la roca. ¿Se acuerdan del monte de Sión? No se cae. Ha pasado de todo en ese monte, pero no se cae. ¿Se acuerdan de los vasitos? No se cae. Si se lo pones bien, se cae. ¿Qué pasa con este vaso? Al principio se ven los estables, pero a la hora de la verdad, solamente hay uno que sobrevive. Por lo cual, quiero que ustedes sepan que estar en la torre fuerte es lo mejor. Amén. Para ir concluyendo, yo no he terminado. Me falta el versículo más importante. Hebreos 12:2. Ese versículo más importante quería llevarles. Vamos a leerlo completo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo resume bien su segunda parte, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este versículo resume lo que Cristo hizo por nosotros. Y también resume todo lo que Cristo hizo para que nosotros actualmente tengamos una esperanza y un porvenir como lo vimos anteriormente en el proverbio que vimos anteriormente. Quiero que ustedes sepan, y lo voy a dejar con esta pregunta. Es tiempo de decidir. ¿Estaremos firmes en Cristo o tambalearemos en las circunstancias? Piénsenlo. No sé si mis padres quieren decir algo. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Sí.